Aleluya. A finales del año pasado, durante el año pasado Dios me mostró que pude entender que vivimos los últimos tiempos de verdad. Siempre pensé que estábamos en los últimos tiempos, pero pensando que los últimos tiempos, ya Pablo pensaba que vivía en los últimos tiempos, 2000 años más tarde estamos más cerca de los últimos tiempos seguro. Nunca pensé que a lo mejor a nosotros nos tocaría morir por Cristo. Hoy en día yo creo que bastantes de nosotros moriremos por Cristo. Esto es para empezar ya la predicación a ponerle salsa. Ahora yo sé que ni siquiera estoy convencido de tener las fuerzas en ese día para no negar a Jesucristo y mantenerme firme en la fe. Yo creo que estaría firme, pero hasta que eso no me pase yo no podré decir con certeza el resultado. Pero el caso es que pude entender por una serie de situaciones, estamos cerca del final y sentí la iglesia no está preparada para esos tiempos. La iglesia no les hemos enseñado los tiempos finales en la palabra de Dios a través de un libro tan claramente apocalíptico como es el Apocalipsis, valga la redundancia. Libros como Ezequiel, como el libro del profeta Daniel, que habla muy claramente, a veces no tan claramente, pero que necesitamos conocer para que cuando lleguen los eventos a producirse podamos relacionar y entender el tiempo en que vivimos, la fase en la que nos encontramos de esos últimos tiempos. Así que estuvimos hablando del liderazgo y dijimos, vamos a trabajar con el Apocalipsis. Vamos a enseñar a la iglesia esos últimos tiempos. Vamos a enseñar que no nos queda tanto, que tenemos que estar preparados para lo peor. Y en esta tarde, a mí me gustaría hablaros de que Jesús nunca nos prometió una mejora de vida. Nunca nos prometió hacernos felices. ¿Lo escucha bien? Nunca lo prometió. No nos dice que vayamos a ser felices. La Biblia no dice en ningún momento, ni Jesús, venid a mí que os voy a arreglar vuestro matrimonio. No dice, te voy a sacar de la pobreza. Todo lo contrario nos dice que el cristiano padecerá tribulación. Esto es solo el principio de lo que quiero compartiros. De momento son palabritas, no del niño Jesús, de Benja. Hay dos razones por las cuales podemos, o de dos lugares nos puede llegar la tribulación. Dios nos la envía. ¿Habéis escuchado? Ahora sacaremos los textos bíblicos. Pero o Dios nos la envía, o la recibimos del mundo como respuesta a nuestra fe en Jesucristo. Hay dos vías de recibir tribulación, pero nosotros somos el blanco. Somos el blanco de la diana. Me gustaría que me acompañéis en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 4. ¿Se está poniendo ahí arriba? Quizás encontréis alguna diferencia con lo que yo lea, pero os daréis cuenta que básicamente es lo mismo. Con este texto lo primero que quiero aclarar es que muchas veces, pues yo diría que en un buen porcentaje de veces vamos a tener un encuentro con Jesucristo debido a tribulaciones, debido a problemas que hay en la vida. Pero Cristo no murió para solucionar tus problemas. Eso es lo que afirmo en esta tarde en base a la palabra de Dios. Cristo no murió para arreglar nuestros problemas, que Él quiere solucionarlos.
Sí. ¿Pero que nos lo promete? No. ¿Que fue el objetivo de la cruz? No, y rotundamente no. Ahora vemos en este texto el segundo libro de Crónicas 15:4, que a causa de la tribulación, el pueblo de Israel busca a Dios y lo encuentra. Y dice así: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. Cuando lo buscaron, lo hallaron. ¿A través de qué? De la tribulación. Así que ya vemos un primer panorama de la tribulación. No es tan mala la tribulación, porque las tribulaciones frecuentemente, si yo os preguntara en esta noche cómo llegasteis a Cristo, cada uno me contaría un problema serio, una situación gorda que atravesó, que de alguna forma le hizo que cayeran las barreras y se dispusieran a recibir de Dios. Me gustaría que retrocediéramos una página más o menos. En el capítulo 14, un versículo antes, está hablando del rey Asa, que es cuando esto está ocurriendo. Con el rey Asa es cuando el pueblo de Israel vuelve al Señor, le busca y se vuelve y retorna. Y dice del versículo 2: Asa hizo lo bueno, el rey Asa, y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus ¿qué? Y sus mandamientos. Es decir, que aquí hubo una combinación de tribulación y de la ley de Dios que hizo que el pueblo regresara. Conocían la ley de Dios, a diferencia de muchos habitantes de esta ciudad y a veces de incluso creyentes. Pero quiero remarcar una primera cuestión. ¿Me podrías, alguien, con todo el derecho a equivocarse, alguien podría decirme qué es lo mejor que hizo el rey Asa? Y que lo puedes deducir de lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo mejor que hizo el rey Asa? ¿Quitó qué? ¿Qué quitó? Decírmelo vosotros. ¿Qué quitó? Los altares. ¿Y quebró qué? Quitó altares, quebró imágenes. ¿Sabes el primer mandamiento de la ley de Dios lo que dice? No te harás dioses ajenos. Mandamiento número 2: no te harás imágenes ni las adorarás. Son muy claros estos mandamientos. ¿Qué hizo que este pueblo de Israel tuviera que pasar por tribulación? ¿Me lo puedes decir? ¿Por qué pasó la tribulación? Es muy sencillo, porque tenían dioses ajenos. Y aquí, algunos pensarán así: no, pero aquí lo más que hay son los cuadros de Alejandra, no se les adora todavía. Nosotros los evangélicos no cometemos ese pecado. Pero otra forma de expresar el primer mandamiento es tan sencillo como: ¿hay algo más importante en tu vida que Dios? Si la respuesta es afirmativa, tú estás transgrediendo la ley de Dios. Si amas a papá o a mamá más que a Dios, si amas a tu hijo o a tu hija más que a Dios. Y qué bueno que no tienes que responder, aquí solo tienes que reflexionar. Porque es tan fácil decir: Dios es lo más importante en mi vida. Vamos a leer un poquito más a continuación Nehemías capítulo 9, versículo 27. Nehemías 9:27 dice: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué hicieron? Clamaron a ti, y tú desde los cielos. Qué bueno es Dios. Yo a veces de verdad no puedo entender por qué la gente dice Dios es un Dios tirano.
El Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, es un Dios malvado. ¿Tú sabes la paciencia que tuvo Dios con el pueblo de Israel? Tuvo casi tanta paciencia como con nosotros. La tira. Y Él siempre está presto desde los cielos. Los cielos no es distancia para Él. El Dios que está presente ahora aquí en esta tarde está en Colombia también y está en China. Y Dios obra aquí y allá cuando quiere y al unísono, porque Él es omnipresente, omnisciente. Él es todopoderoso. Dice, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvaran de manos de sus enemigos. Así que vemos que la tribulación es un medio muchas veces de reconducir nuestras vidas. Es una forma de entender nuestra debilidad y nuestra necedad y volvernos y tornarnos a aquel que nos creó. Ahora en esta tarde yo me pregunto, ¿acaso fue que la muerte de Cristo resultó simplemente para sacarnos de las tribulaciones? Parece que estos versículos que ya he tomado al principio ya nos están hablando de lo contrario. Más que sacarnos, a veces nos devuelven a la cruz, nos devuelven a Cristo. La muerte de Cristo fue para quitar nuestra tristeza, nuestra melancolía, nuestra depresión, nuestro vicio con las drogas, con el alcohol, con el sexo. ¿Acaso fue para quitarnos nuestro complejo de inferioridad, superioridad? O vete tú a saber cada problema que hemos portado en algún momento de nuestras vidas. La respuesta es no. La muerte de Cristo tuvo un solo objetivo, y es que pudiéramos recibir como un regalo de Dios su justicia. La justicia no que era nuestra, estoy diciendo que hemos recibido. ¿De quién? De Jesús. Porque por nuestros pecados Jesús en la cruz fue maldito. Hubo, como yo muchas veces digo, una transacción. En el momento yo reconozco mis pecados, me arrepiento. En ese momento es como que yo estoy, que Dios Padre está tomando toda mi basura y la está depositando sobre su Hijo Jesucristo. Esto es difícil de entender por la cuestión del tiempo. Pero no te olvides que eso, el factor tiempo, es un factor humano y no divino. En ese momento en que mi basura recayó sobre Jesús de Nazaret, la justicia suya, una justicia total y perfecta, recayó sobre nosotros. Y nos presenta delante de Dios como personas aptas. ¿Por nuestro merecimiento? No. Por su gran misericordia, por su gracia. Recibir su justicia es sinónimo de recibir la salvación y la garantía del cielo. Así de tremendo significó la muerte de Cristo para mi vida y para tu vida. Cristo murió porque Dios Padre estaba empeñado en llevarnos con Él al cielo para siempre, por toda la eternidad. La muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre valió para poder limpiar nuestros corazones ennegrecidos por el pecado. La muerte de Cristo valió para que la ira de Dios, en vez de caer sobre nosotros, recayera sobre su propio Hijo. Para eso fue la muerte de Cristo. Pero nos salva, nos evita, nos quita tribulaciones. Dice en Proverbios 1:27. Proverbios es un libro que os recomiendo. Es un libro que está, bueno, realmente como toda la Biblia, pero es fácil de entender, lo digo más que nada por eso. Pero es uno de esos escritos de
del rey Salomón, el hombre más sabio de la tierra, y contiene verdades y principios espirituales profundos. Dice Proverbios, que es el libro que va después de Salmos, capítulo 1, versículo 27, cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia, entonces me llamarán, escucha bien, porque aquí parece que cambia las circunstancias. Dice, me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. ¿Cómo puede ser un Dios de amor que no responda en la aflicción, en la amargura, en la angustia de las personas? La Biblia, yo siempre digo que se responde así sola, no necesita defensores, no necesita que nosotros la defendamos. La respuesta es: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y aquí viene este tan conocido versículo también de Proverbios. En el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría. No hay mayor sabiduría que temerle al Señor. Hay traducciones francesas que traducen como honrar al Señor. Honrar es vivir de forma que mi vida revele la estirpe de la que vengo, revele el nivel, el linaje. Por la forma en que uno vive, uno piensa, así deben de ser sus padres. ¿Sí o no? Y vendría a ser lo mismo, pero permítanme, estoy más de acuerdo con la traducción española. Es temor, temor. Esta es la primera vez que yo predico así. Hablamos de temor de Jehová. Sí, ¿saben qué? Yo me acuerdo, yo era pequeño, soy el pequeño de 4 hermanos, y mi papá y mi mamá se sentaban en los extremos de la fila de las sillas, y ahí en medio estábamos los 4. Y cuando yo le pegaba una patadita a uno de mis hermanos, que me encantaba hacerlo, mi padre, si era yo sabía que iba a tener más condescendencia conmigo, pero sabía que me iba a caer algún premio por la noche. Temía la mirada de mi padre. Hacía así. Bueno, no te voy a explicar cómo era la mirada. Yo la conocía, mis hermanos la conocían también. ¿Temíamos a mi padre? Sí. Cuando yo había fallado en las notas, ¿temía a mi padre? Sí. Le tenía que dar cuentas a mi padre a ver cómo le convenzo de estas 3 asignaturas que he suspendido. ¿Amaba a mi padre? Ya no está él, podría decir lo que quisiera. Amaba a mi padre profundamente. Sería difícil expresar cuánto amaba yo a mi padre. Sin embargo, también le temía. ¿Podemos amar y temer a Dios? No podemos, debemos amarle y temerle. Porque como decía mi hermano Andrés, muy acertadamente, Dios es amor, es misericordia, es gracia. Pero Dios es justicia. Y el alma que peque morirá. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos. La paga del pecado es la muerte. No tendrá por inocente al culpable. Todo esto son frases bíblicas. La ira de Dios está sobre los impíos. Es bíblico. ¿Por qué vino la no respuesta de Dios? Porque aborrecieron a Dios, lo rechazaron. Dice, si no, versículo 30, rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones.
comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Has oído cuántas veces creyentes dicen: ¿y por qué fulanito que no es creyente le va bien la cosa? Y yo que soy cristiano, no hay forma de encontrar trabajo. Porque Dios está tratando contigo. Y tienes que aprender a recibir las reprensiones de Dios también. No solo los amarrucos que nos los da, no solo el consuelo que Dios nos consuela en los momentos duros de la vida. Tenemos también que aprender a recibir algún azote que otro del Señor. Y dice el versículo 33: pero el que me escuche. Eso va para toda la sala, para mí el primero. Pero el que me escuche vivirá ¿cómo? Pues yo te lo digo, confiadamente. Y no solo confiadamente, dice, estará tranquilo sin temor del mal. El que escucha al Señor, el que se fía de Dios, el que crea su palabra, no solamente pasa de muerte a vida, sino que puede transitar este tiempo terrenal, de vida terrena, en paz, con tranquilidad, sabiendo que no habrá mal que pueda destruirle. Esta es la promesa de Dios para nuestras vidas. Esta parte es hermosa, esta es la parte bonita del Evangelio y de seguir a Jesús. Lo vamos a tener, lo tenemos. Nadie nos lo va a quitar, el amor de Dios, nadie nos lo va a arrebatar. Pero quiero que sepa que el verdadero Evangelio nos dice cuán dura es para muchos la vida cristiana. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Algunos os sonará. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Persecución. Así que si te quieres desapuntar de miembro, cuando acabe ya sabes que Alejandra te desapunta rápido. Y en la próxima asamblea oficialmente quedas libre. Mateo 24, 9. Dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y después algunos se sorprenden que Jesús se quedara solo cuando lo ajusticiaban. Si es que no hizo amigo Jesús. Jesús no. Escucha, no supo crear una religión. No supo. No tenía conocimiento. Es mucho mejor predicar lo que predicamos ahora en muchas iglesias, lo que predican, líbrame, lo que predican muchas iglesias sobre prosperidad. Ven a Cristo y todo te irá bien. Ven a Cristo y serás sanado. Ven a Cristo y tu matrimonio volverá a funcionar. Ven a Cristo y verás que tus relaciones se arreglan con tus hijos. Ven a Cristo y tendrás esa casita en el mar que deseas. Os voy a pedir que me acompañéis al Evangelio de San Juan para que no me digáis: Benja, has buscado ahí en Mateo solamente. Otro evangelio. Vamos a coger el Evangelio de San Juan en el capítulo 16 y versículo 2. Y dice la palabra del Señor: os expulsarán de las sinagogas. Bueno, a mí eso me da igual, no pienso ir a ninguna. Dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Esto ya es más chungo, pensará que me rinde servicio. ¿Estás dispuesto para que te ajusticien? ¿Estás viviendo de una forma tan íntima con Dios que sabes que no cederás ante la presión de una pistola en tu sien? ¿Estás listo a dar tu vida por aquel
que pagó en la cruz. Hechos capítulo 14, un poquito más adelante, el siguiente libro. Capítulo 14 y versículo 22. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquellas primeras iglesias del siglo I? 14:22 dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas entremos en el reino de Dios. Me salto esa palabra nefasta. ¿A través de qué? ¿A través de qué vamos a entrar en el reino de Dios? ¿Me lo podéis decir? Estas son las predicaciones del siglo I, que el Señor los reprenda. Me gustaría que nos vayamos a una de las cartas de la Biblia que más me gustan. Hebreos capítulo 11, carta a los Hebreos capítulo 11. Esta carta y este capítulo que habla de los héroes de la fe nos trae palabras fascinantes, hermosas, que nos hacen decir: ¡guau! Yo quiero ser también cristiano. Este es el chollo que yo he buscado tanto tiempo. Dice en el versículo 33 del capítulo 11 de Hebreos: todos ellos, habla de personajes que tuvieron vidas heroicas por su fe. Dice: todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que incluso recobraron con vida a sus muertos. Pero, qué peligro tienen los peros de la Biblia. Pero otros fueron atormentados. Otros experimentaron, estoy saltándome un poquito, otros experimentaron oprobios, azotes, prisiones, apedreamientos. Los cerraron como si fueran un pedazo de madera, muertos a filo de espada. Un testimonio que luego contaré, el de un hombre al que le cortaron la cabeza. Toda la vida preparándose para ser misionero. Y fue misionero por 3 meses. Y le cortaron la cabeza. A nosotros nos toca vivir vidas hoy por hoy muy cómodas. Por eso ahora es tiempo de prepararnos para la batalla. De prepararnos porque estamos en los últimos tiempos. De que nuestra fe sea una fe firme. Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos tener una fe firme en un Dios que no conocemos porque no leemos la Biblia? O porque la leemos de tanto en tanto en los cultitos. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios cuando entramos en una relación tan mecánica, haciendo oraciones como: Señor, gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén? ¿Cómo podemos vivir con la garantía de que un día nuestra sangre sellará nuestro testimonio de la obra de Jesucristo en nuestras vidas? Vamos a irnos a 1 Tesalonicenses 3:3 a ver si cambia el rollito y pasa a ser un poquito más elegante el mensaje. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Perdón, 1 Tesalonicenses 3:3. Y dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas, porque vosotros mismos sabéis, anda, que para esto estamos puestos. Esto es una mala pasada, ¿eh?
¿Estamos puestos para las tribulaciones? Bueno, me lo puedes interpretar igual el pasaje de otra forma. Cuando termine tú me lo cuentas, a ver si me convences de que esto tiene otra interpretación. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No os preocupéis de las tribulaciones, que son normal, que forman parte de la vida cristiana. Eso está diciendo San Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Qué está pasando tribulaciones? Y para colmo, se les ocurre decir que nos alegremos. Algunos estarán pensando, eso sí que no es bíblico. Hombre, que lo tengamos que soportar, tira que te va. Pues nos aguantaremos, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero además, alegrarnos de que no consiga los papeles. Llevo 10 años en España y no hay forma de encontrar trabajo porque no tengo papeles y me tengo que alegrar de eso. No, creerme que cuando pongo un ejemplo no me estoy refiriendo ni pensando en nadie. Vamos a ver qué os parece. Segunda de Corintios 4, 17, 18. Quiero decir que te quedes con el pasaje que más te guste. Te olvidas de los otros. Os pido que elijáis en esta tarde un pasaje para vosotros, uno de todos estos. Ya veréis que ninguno tiene desperdicio. Segunda de Corintios 4, 17. Hermanos, que vives feliz, gloria a Dios, que te dure por mucho tiempo. O sea, no quiero fastidiaros la vida. Quiero decir que las tribulaciones son propias y tienen un destino, los creyentes. En cualquier caso, nunca confundas la felicidad que es temporal con el gozo que es eterno. Que tú puedes estar llorando y sentirte tan dichado de que Dios haya enviado a su Hijo en tu rescate. Puedes sentirte tan dichoso de sentirte salvo, perdonado, restaurado, liberado de tantas cosas. Aunque te estén rodeando circunstancias francamente complicadas. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice así: pues esta leve tribulación momentánea, ¿qué es lo que nos dice de esa tribulación que es momentánea? Tú no vives una tribulación continua, no me lo creo. Ni siquiera Job vivió una tribulación continua. Dice que Dios no nos va a dar una prueba más fuerte de la que podamos soportar. Dice, pues esta leve tribulación momentánea produce, mira lo que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que Dios a veces nos mete en dificultades, en problemas y en necesidades. Sí, nos mete Dios. ¿Para qué? Para que tú tengas mayor fruto y peso de gloria para Él. Para que tu vida sea una vida que lleve la marca de Cristo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Este es uno de mis versículos preferidos. Sino las que no se ven, porque las cosas que vemos son temporales. Pero las que no vemos son eternas. Aleluya. Cada problema o dificultad, lo he dicho en distintas ocasiones, es una triple oportunidad. Es oportunidad para depender más de Dios. Es una oportunidad para acercarnos a Dios. Y número 3, es una oportunidad para ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Así que no vuelvas a tratar de huir de tu tribulación como gato escaldado. Pregúntale a Dios y dile, Señor, yo quiero salir de esta tribulación con la lección aprendida. No me saques antes. ¿Sabes que Dios quiere refinarnos como a oro? O como la plata que una vez nos enseñaba Leo, que él fue joyero.
A veces la tribulación nos vendrá de los que nos rodean, pero en otras ocasiones será Dios mismo el que nos las traerá. ¿Y por qué? Porque Dios prueba nuestros corazones. Vamos a leer, este texto lo utilizó Mariluz compartiendo, creo que hace un año más o menos, de Deuteronomio capítulo 8. Veis que me estoy paseando por toda la Biblia para que no digáis que esto está amañado. Amañados son los discursos de los políticos, pero 8:3 dice así: te afligió, se refiere a Dios, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus papás habíais conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Te afligió, ¿quién? Dios. Sí, Dios quiere refinar tu vida. ¿Quieres salir victorioso? Quiere refinarla. ¿Te va a costar? Pues como esa famosa tacita que a veces os hemos dado el escrito, que el alfarero mete en el horno a altas temperaturas para cocerlo, después para que se seque la pintura, para que cristalice, etc. Vamos a otro texto que a mí me encanta y que aquí ya nos empieza a hacer ver la tribulación de una forma distinta. Así que por favor vamos a entrar en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8. Acabamos de estar ahí en 2 de Corintios, así que volvemos otra vez ahí, capítulo 4. Dice el versículo 8: estamos atribulados en todo, pero cuidado, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Yo me he visto en apuros tantas veces, pero no me he desesperado, porque sé que el Creador del cielo y la tierra estaba de mi lado, y que nada, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra nosotros. Amén. Y sigue diciendo: perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vayamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Llevas la vida de Jesús? Si no la llevas es porque nunca te has decidido a llevar la muerte de Jesús. Nunca te has dispuesto a disfrutar de la tribulación. Yo lo sé, en serio, yo sé que en el castellano esto suena muy mal, supongo que en inglés sonará mejor. Pero la Biblia nos llama a llegar a disfrutar de la tribulación, a decirle: Señor, gracias, porque se ha muerto mi padre. Porque se ha muerto el perro, que alguno quiere más al perro que a su padre. Gracias a Dios porque no sé cómo pasaré el día de mañana, no tengo dinero. Gracias a Dios porque no sé cómo cambiaré las ruedas de la furgoneta. Gracias a Dios porque sé que tu mano va a estar ahí, que nos va a sostener, que dentro del túnel siempre llega un rayo de esperanza, porque soy tu hijo. Y nunca, hay promesa de Dios: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, te dice el Señor. Hay tribulación, pero yo estaré contigo, dice la Biblia, y dice Jesús, hasta el final de tus días. Amén. Aleluya. Es verdad, dentro de todos los problemas, las dificultades, las tribulaciones, uno puede sentir el gozo, puede sentir la paz. ¿Por qué? Porque en Cristo se desarrolla el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, que también no sabemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad. ¿Sabes? Uno de los textos nos recuerdan que la tribulación trae paciencia. Por eso tienes tantas tribulaciones. Lo que Cristo nos ofrece, amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo, no es una fiesta en el corazón, no es fiesta, felicidad, alegría, diversión. Lo que Cristo nos ofrece es una cruz. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay veces que vamos por las esquinas lloriqueando todos nuestros problemas, madre mía, fíjate cómo voy a salir de esta. Toma tu cruz y sigue. Acepta la tribulación. Disfrútala, sabiendo que esa tribulación Dios la quiere convertir en un fruto que es el peso de gloria. La Biblia y la abreviatura de Jesucristo es peligrosa porque uno se puede confundir con Juan Carlos. Pero la Biblia y Jesucristo, que no Juan Carlos, gracias a Dios, nos avisa que seguirle nos puede causar grandes problemas familiares. Como en su testimonio nos dio Dani ayer allí en Aldaya. Parecía sectario, pero es bíblico. Quizás no es lo más aconsejable para decir ahí en la calle, pero es bíblico. ¿Recuerdan? Porque yo utilizo muchísimas veces ese texto, lo tengo casi memorizado y siempre en mi corazón, Mateo 10, 34 al 36. ¿Recuerdan la dureza de las palabras de Jesús? Yo no he venido a traer paz, sino, lo voy a leer de Lucas 12, sino disensión. Habrán 5 en una familia y 3 estarán contra 2 y los otros 2 contra los 3. Lo voy a leer literalmente, capítulo 12, versículos 51 al 53. Y dice así: ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino enemistad. De aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Sí? Estas son cosas que pueden ocurrirte cuando sigues a Jesús y que más de uno hemos experimentado de una forma o de otra. Dice, y el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Lo que Cristo está diciendo es que Él es el amor de los amores, que Él es el que tiene que ocupar ese primer lugar en el corazón del hombre y de la mujer, porque si no, no valemos para el reino de Dios. Yo sé que la palabra no es nada alentadora quizás, aunque para mí yo siento que sí. Pero la decisión de seguir a Cristo es una decisión de nadar a contracorriente el resto de tu vida. ¿Te gusta nadar a contracorriente? ¿Lo has intentado alguna vez? Si has intentado nadar en la playa, ahí puedes nadar a contracorriente, pero nadar a contracorriente en un río, tengo entendido, no por experiencia, que es mucho más duro, mucho más complicado de vencer. Ahora Jesús, detrás de todas estas malas noticias, detrás de hacer amigos de esa forma tan peculiar, Jesús también dice en el Evangelio de San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No sigas por ahí arrastrando los pies. Yo soy el que te fortalece. Yo soy el que trae la paz. Yo soy el que te consuela. Yo soy el que soy. Él es el eterno gran yo soy. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin.
No hay nadie que pueda sustentarte, protegerte, cuidarte, bendecirte como lo hace Dios. Romanos 8, 35 al 37 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Ese texto es el que sentí para nuestro hermano Juan Carlos hace unos días. ¿Quién nos separará? Esa es la pregunta, casi retórica, porque él mismo la va a contestar. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Y dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poder, nadie te lo va a robar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del profundo amor de Dios. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Quieres ser sufrido en la tribulación? Sé constante en la oración. Segunda de Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué pasaremos? Sí. Pero Jesús no te abandona y te dice: pasa la tribulación, apáñatelas. Te dice: ven, lo pasamos juntos. Ven con papá. No te sueltes, porque vamos a pasar por lugares negros como el tizón. Pero yo estaré contigo en todo momento, te dice el Señor. ¿Sabes que Jesús pasó tribulaciones y era Jesús? ¿Pasó Jesús tribulaciones o no? Segunda de Corintios 6 nos recuerda las tribulaciones de Pablo. ¿Recordáis las tribulaciones de Pablo? Dice así en el versículo 4: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Tú también? ¿Tú puedes decir: esto me pasa a mí? Cuando vemos la presentación del apóstol Juan en Apocalipsis 1:9, dice: y yo copartícipe vuestro en la tribulación. Es como cristianismo sin tribulación. No existe. No existe, no existe. A mí me preocupa cuando la gente me dice: Benja, a mí Dios me da todo lo que le pido. Yo antes dije que Dios cumple mis sueños, pero son los sueños que Él ha puesto, no son el chalet que yo le he pedido tantas veces cuando hace años. Son los sueños de Dios. Trabajar con los niños, ver una generación transformada en lugares como San José, como Baladre, ver una ciudad de Puerto de Sagunto que ame a Dios. Ese es mi sueño. Es un sueño que Dios ha puesto en mi vida. Poder ser de ayuda al necesitado es un sueño que Dios pone en mi corazón. Esos sueños Dios va haciéndolos realidad. Pero no es el abuelito de barba blanca que me complace en mis caprichos. Ese no es Dios. Ese es el Dios que tú te has inventado, pero no es el Dios de la Biblia. Ahora San Pablo dice que Él ha sido quien lo ha socorrido. En medio de todas las pruebas, lo socorrió el Señor. Y dice 2 de Corintios 7:4, y ahora sí estoy terminando:
Dice, con mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo, reviento de gozo en medio de las tribulaciones. ¿Reventamos de gozo en las tribulaciones? En 1 Tesalonicenses 1:6 dice que los de Tesalónica recibieron la palabra en medio de gran tribulación y que fueron ejemplo para las iglesias de Acaya. Algo que puede traer luz a un mundo tan entenebrecido como el que vivimos es que aprendamos a tener gozo en medio de la tribulación. En esta tarde, por vuestras caras sé que hablo a gente atribulada, aunque solo sea por aguantarme la predicación. Pero si es así, tienes la oportunidad de empezar a gozarte. Tienes la oportunidad de Dios de cambiar tu chip. Nos queda poco tiempo. Y si tú eres de los que están atribulados, agárrate lo que te espera. Si tú quieres serle fiel al Señor, el amor que Dios te pide, ¿sabes cuánto es? Todo. Todo. Esto no es un juego de niños. Ser cristiano significa nadar a contracorriente, significa estar dispuesto a darlo todo, significa morir en el intento, significa renunciar, tomar la cruz, significa ser fiel a Dios, significa ser crédulo a su palabra, significa confiar en Él hasta la muerte. No rehuyamos más. Acepta la tribulación. En esta noche tienes la oportunidad, no aquí. Me he propuesto además nunca más voy a hacer un llamado al arrepentimiento. Nunca más. Me escucharéis hacer una oración de fe. Estoy estoy tratando de cambiar, modificar mi chip también en base a la palabra de Dios. Y en esta tarde no voy a hacer un llamado. No digo que nunca lo haga, pero no voy a hacer un llamado, porque creo que estamos hablando de algo muy serio y muy personal, y que tú tienes que tomar una decisión. No pierdas tu tiempo viniendo a la iglesia si tú no estás dispuesto a darlo todo. ¿Amarás a Dios? ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo, no lo olvides. Amar al prójimo es la señal más evidente de que amas a Dios. Pero esta noche tienes la oportunidad de venir al Señor, no a mí, no a nadie, cerrada tu habitación, como dice la Biblia, y decirle al Señor: Señor, perdóname por revolverme como ese gato cuando toca el agua, por revolverme por las dificultades, por empeñarme en que me saques de ese fuego, por empeñarme en hacer mi voluntad. Ayúdame a disfrutar de lo que tú permites que llegue hasta mi vida. Enséñame a aceptar a veces las tribulaciones que tú me envías de una forma directa. Enséñame a discernir que viene de tu parte. Y enséñame a aceptar las tribulaciones que vengan de fuera, de mi jefe, de mis compañeros, de mis vecinos, de mi familia, que no me entienden, que no me comprenden, que me hacen la guerra,
que me machacan, que me torturan. Quiero terminar con esta historia. Me pregunto por qué Dios nos llamó a su luz, pero sé la respuesta: su amor inagotable, su amor inigualable, su amor incondicional. Y me pregunto por qué podemos disfrutar aquí en España todavía de una vida tan fácil cuando a otros les toca morir. Si alguno quiere conocer historias actuales de gente que está muriendo por su fe en Jesucristo, métete en internet, Puertas Abiertas. Solo tienes que escribir Puertas Abiertas. Corea del Norte en 1866. Al escuchar los gritos, Robert J. Thomas levantó la vista del pasaje que estaba leyendo en su Biblia. Los soldados coreanos estaban abordando el barco blandiendo en sus manos largos y brillantes cuchillos. Al darse cuenta que iba a ser asesinado, levantó frente a ellos la Biblia en coreano mientras decía: Jesús, Jesús. Al instante lo decapitaron. Robert J. Thomas, el primer misionero enviado a Corea, sobrevivió tan solo unos meses en ese país. Había sido ordenado al ministerio el 4 de junio de 1863 en una pequeña iglesia en Hanover, Gales. Él y su esposa partieron hacia Corea el mes de julio, enviados por la Sociedad Misionera de Londres. Poco tiempo después de haber llegado a Shanghái, China, su esposa murió. Tomás partió solo hacia Corea, donde comenzó a aprender el idioma y a evangelizar. En 1886 Tomás abordó el barco estadounidense General Sherman a lo largo del río Taedong. Cuando el barco encalló en un banco de arena, los soldados coreanos, siendo este un barco norteamericano, los soldados coreanos que estaban en la orilla comenzaron a sospechar, abordaron el barco y mataron a todos los extranjeros, incluyendo a Tomás. 25 años después de la muerte de Tomás, alguien descubrió una pequeña casa de huéspedes en esta área, en la que había un extraño papel que cubría las paredes. El papel tenía impreso caracteres coreanos. El dueño de la casa de huéspedes explicó que había usado las páginas de un libro para pegarlas en la pared con el propósito de preservar el escrito. No solo el dueño, sino muchos de los huéspedes venían y se hospedaban para leer las paredes y leer las páginas de la Biblia que Tomás les había dado a sus asesinos. A pesar de que Corea del Norte está bajo el gobierno comunista, todavía hoy en día, la iglesia aún vive. La obra de Robert J. Thomas, el efímero misionero, continúa. Hoy día, cientos de familias cristianas adoran a Jesucristo en Corea del Norte. Y te doy un dato importante. Corea del Norte es el país número 1 en persecución de los cristianos. No suele sobrevivir mucho la gente cristiana en Corea del Norte. La palabra de Dios ha pasado de estar escondida entre aquellas paredes a estar guardada en el corazón de tantos de ellos. Quizás muchos diréis que la vida de este hombre fue una pérdida. Todos los años de preparación de Tomás, ¿para qué? Dedicó mucho tiempo a prepararse para solo 3 meses de trabajo en las que no logró ni un solo convertido. Pero Dios siempre puede tomar lo que parece ser un fracaso y convertirlo en un rotundo éxito. Aunque Tomás murió antes de salvar a nadie, él pudo iluminar la oscuridad de esta tierra con la palabra de Dios. La palabra que Tomás depositó allí creó un destello de luz que persevera hasta el día de hoy. Cuenta la historia, había una vez un niño que estaba mirando a su madre haciendo un tejido. Y el niño lo miraba y él solo veía un montón de nudos, de hebras de hilo sueltas, en un zigzag extraño. El niño le preguntó: pero mamá, ¿por qué haces algo tan horrible? ¿Qué sentido tiene tu trabajo? Así que la mamá lo cogió y lo puso delante en vez de que viera la obra por el reverso. Y entonces empezó a entender el significado del trabajo de su madre. ¿Qué quiero decirte con esto? Quizás estés viendo la tribulación desde la óptica equivocada. Quizás veas las dificultades de la vida
veas los problemas y las necesidades como algo que está afectando tu vida nefastamente, que te destruye, que te ahoga, que te destroza. Pero sabes, si fuéramos capaces de ver con los ojos de Dios, estaríamos viendo un cuadro bien hermoso de cómo nuestras vidas andan alcanzando el propósito de Dios. Que Dios te bendiga y ojalá que esta palabra te sirva para reflexionar. Es tarde, yo lo sé, si te tienes que marchar, márchate. Sé que todavía estamos para tomar la Santa Cena. ¿Por qué la dejé aquí atrás? Al final, quiero decir, muy sencillo, quiero que en esta noche, si tú vienes a participar, lo hagas con pleno conocimiento de lo que significa seguir a Jesús. La Santa Cena nos recuerda que Cristo murió y estos elementos que son y serán vino y pan representan ese sacrificio de Jesús en la cruz.